buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exteriores con Bauzá. En el vídeo de hoy quiero hablaros de América Latina, de la convulsa situación política que atraviesa el continente y de cómo los regímenes de Cuba y de Venezuela aprovechan y fomentan la inestabilidad por toda la región para extender sus tentáculos ideológicos y socavar los gobiernos rivales, una estrategia heredada y perfeccionada desde los años de la Guerra Fría. América Latina ha sido escenario en los últimos años de numerosas crisis políticas y sociales, una situación que se ha visto agravada en estos meses por las consecuencias de la pandemia del coronavirus y que está afectando de forma especialmente dura al continente americano. Esta inestabilidad se produce además en medio de una lucha ideológica entre las democracias latinoamericanas y los movimientos populistas, apoyados principalmente por Cuba y Venezuela. Una contienda que está teniendo su epicentro en estos momentos en Colombia, que ha estado en el punto de mira de los gobiernos cubano y venezolano desde hace décadas. Como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Sudamérica, Colombia es uno de los mayores obstáculos a las ambiciones territoriales del populismo latinoamericano y su modelo de economía de mercado y un sistema democrático que ha sabido sobreponerse a crisis muy graves contrasta con el desastre humanitario que el modelo socialista ha traído a Cuba, Venezuela o Nicaragua. Los rivales regionales e ideológicos del presidente colombiano Iván Duque han visto en las recientes protestas que han sacudido Colombia la oportunidad de desestabilizar el país de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y están utilizando todos los recursos disponibles para tumbar al actual gobierno, incluido el uso de grupos narcoterroristas y una tremenda campaña de desinformación online. El origen de estas protestas en Colombia se encuentra en la fuerte crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Para compensar la drástica caída en los ingresos y estabilizar las cuentas públicas, el gobierno colombiano de Duque presentó en el mes de abril una reforma tributaria que fue duramente criticada, lo que obligó a su retirada a los pocos días. Lo que en un primer momento comenzó siendo un movimiento pacífico de protesta contra esta medida del gobierno, pronto degeneró en enfrentamientos abiertos con la policía, el saqueo de comercios y el bloqueo de carreteras, incluso tras la rápida llamada a la negociación por parte del presidente Duque. La participación en los altercados de grupos narcoterroristas opuestos al acuerdo de paz del año 2016 y el apoyo que reciben del régimen de Nicolás Maduro ha sido denunciado por las autoridades colombianas, cuyos servicios de inteligencia ya desvelaron a principio de este año el alcance de las actividades desestabilizadoras cubanas en un dossier que conmocionó a toda Colombia. Esta denuncia de la injerencia castrochavista en Colombia fue replicada también por el propio expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien le exigió a Maduro que sacara, cito textualmente, sus sucias manos del pueblo colombiano. Al igual que Colombia, en estos días, los servicios de inteligencia de Ecuador ya alertaron de una injerencia similar en Venezuela, en esa Venezuela chavistas, en las protestas que sacudieron el país a finales del año 2019 y que también se replicaron ese mismo año en Chile, donde las autoridades detectaron una campaña masiva en redes sociales que instaba a la insurrección contra el presidente Sebastián Piñera, impulsada por una extensa red de cuentas falsas geolocalizadas en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Las acciones desestabilizadoras de la inteligencia cubana y venezolana en Colombia y en el resto de América Latina no son nuevas y se remontan a la Guerra Fría, en la que el castrismo fue uno de los peones más útiles del régimen soviético para desestabilizar el continente y hacer avanzar el comunismo y el antiamericanismo. Pero la contienda ideológica, que se remonta a mediados del siglo XX, ha incorporado las armas del siglo XXI a su arsenal, como es el caso de las redes sociales y ataques informáticos, y ha enrolado también al crimen organizado y al narcotráfico en esa lucha por sembrar el caos y desestabilizar a las democracias latinoamericanas. Este vínculo del populismo latinoamericano con el crimen organizado fue una vez más puesto de manifiesto tras la denuncia del fiscal general de Estados Unidos y el Departamento de Justicia contra Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen chavista, a quien la justicia estadounidense acusó de ser parte central del Cártel de los Soles. Mientras se permita a estos regímenes proseguir con su lucha ideológica en todos los frentes, las escenas de violencia que se han vivido en Colombia podrían repetirse también en otros países de la región, muchos de los cuales se encuentran a pocos meses de acudir a unas urnas y en medio de una difícil crisis económica y sanitaria, como es el caso de Honduras, de Nicaragua o Argentina a lo largo de este año y de Brasil, de Costa Rica y la propia Colombia el año que viene. Quizás lo más preocupante de la influencia corrupta del populismo latinoamericano es que ha sido capaz de dar el salto a Europa y ya ha puesto el punto de mira también en nuestro propio país, en España.
los numerosos escándalos que salpican al gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso del rescate a la aerolínea chavista Plus Ultra, el caso Neurona, o el encuentro secreto entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, apuntan a algo mucho más preocupante que la mera simpatía ideológica en el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, y los populismos latinoamericanos de Venezuela, Cuba, Bolivia o Nicaragua. Estas revelaciones demuestran que estos regímenes criminales están en busca de extender sus tentáculos también en nuestro país y hacer temer que quieran replicar en España las mismas tácticas de desestabilización que ya utilizaron contra Chile, Ecuador o Colombia, algo de lo que ya he advertido en el propio Parlamento Europeo, en esta casa. Precisamente hay una intención muy clara por parte del gobierno de Bolivia de ocultar ese entramado internacional que lleva años alimentando precisamente la inestabilidad y también los populismos a lo largo de toda América Latina y que curiosamente implica directamente a Pablo Iglesias, aliado internacional de los diferentes gobiernos dictatoriales de Latinoamérica y curiosamente también hasta hace unas semanas vicepresidente del gobierno de España. Derrotar al populismo en América Latina supone frenarlo también en España. Y en esa lucha no os quepa la menor duda que no voy a parar y hasta que los españoles y los americanos podamos vivir por fin libres en la amenaza al populismo. Hasta aquí nuestro capítulo de Exteriores con Bauzá. Os veo en el próximo.